Entrevistas. La entrevista del día en Nada que Perder. ...34 pasan de las 8 de la mañana y lo prometido es deuda. Ya estamos aquí en el estudio con el senador reelecto Mario Vergara, a quien le agradecemos por estos minutos aquí en el estudio. Un gusto estar aquí como siempre. Hablábamos de que se nos vino el frío. Hoy está frío, ¿no? Sí. Hablábamos de que estabas muy contento. Por varias razones. Por muchas porque hemos razones. Ganado. Porque ganó el frente, sin duda. Y bueno, también mi corazón mancha también está feliz en estos días. Pero también felicito al tradicional rival que tuvo un logro sudamericano en básquetbol, ¿no? Que creo que también quizás no compense el hecho de que Peñarol haya salido campeón uruguayo, pero creo que es una felicidad. Nuestro productor está contento con tus palabras, nuestro operador también. Bien, del otro lado estamos rodeados. Está complejo. Bueno, queríamos analizar con vos cosas que han sucedido en estos últimos días, en estas últimas horas, como por ejemplo el senador nacionalista Sebastián da Silva dijo que al Frente Amplio le entregaron una Ferrari con las 4 cubiertas nuevas. ¿Para vos es así o en qué condiciones entrega este gobierno, está el país en este momento? Lo hemos hablado infinidad de ocasiones, ¿verdad? El país que va a entregar el Partido Nacional o la coalición el año próximo no es ninguna Ferrari, es un país que tiene fortalezas históricas en las cuales el Frente Amplio también contribuyó a conformar, pero después tiene un panorama de déficit en múltiples aspectos, en el terreno social, en donde hemos empeorado, donde hay más pobreza, hay más desigualdad, hay más indigencia. En el terreno de la calidad del empleo hemos empeorado, hay 100.000 compatriotas más que ganan menos de 25.000 pesos. En el terreno de la seguridad ciudadana creemos que tampoco se entrega nada maravilloso, al contrario, tenemos un panorama de inserción del narco y de homicidios que no es para nada ninguna Ferrari. Y en fin, podríamos seguir enumerando, pero además todo se sintetiza en que deja un panorama prácticamente con limitadísimos recursos para abordar toda esta temática de la pobreza infantil, de recomponer los presupuestos de la educación, de la vivienda, de la salud, donde faltan los medicamentos, etcétera. Y eso, vuelvo a decir, se sintetiza en que el gobierno deja un déficit fiscal más alto del que recibió en 2019, que ellos mismos catalogaban de catastrófico, de luces rojas. Bueno, el panorama fiscal hoy es peor, el déficit es más alto, el nivel de deuda es más alto, y bueno, más allá de cómo uno pueda catalogarlo, lo que está claro es que pensando en el próximo gobierno, ese panorama financiero, ese panorama fiscal, lo que genera es mucha restricción y poco margen de maniobra para desplegar políticas que son importantísimas comenzar a desarrollar. ¿Cuáles son los desafíos en ese sentido? Y bueno, yo creo que en el terreno social... los ejes de prioridad los marcó Yamandú en el Real de San Carlos, ¿verdad? El crecimiento económico, que es la llave. Solo vamos a poder avanzar más rápido si la economía crece, y para eso tiene que haber políticas de crecimiento, de impulso a la productividad, de impulso a la competitividad. Políticas de distribución, que esas son variadas, ¿no? Son las políticas sociales propiamente dichas, pero también la parte de educación, de salud, de vivienda, etcétera, y las políticas de seguridad. Esas son las prioridades que marcó Yamandú. Yo creo que está claro que hay cuestiones más o menos inmediatas, como abordar el tema de la pobreza infantil, reimpulsar el sistema de cuidados con mucha más potencia. En fin, son todas áreas que requieren recursos, y es el desafío político. El desafío político es definir no solo las orientaciones, que eso ya está en el programa del Frente, ya está en las medidas anunciadas por Yamandú, sino también en definir las prioridades en ese contexto de restricciones financieras
y los ritmos a los cuales las distintas políticas van a poder ir implementándose. Y pensando, Mario, en la posibilidad de reducir el déficit fiscal, la calificadora Fitch dijo que bueno, que esto va a ser algo complicado porque parte del presupuesto va a estar destinado a programas sociales, que Orsi prometió, bueno, que de alguna manera hay que reforzar y que esto deja poco margen de alguna manera para recordar gastos operativos o gastos de inversión. ¿Cómo va a ser el Frente Amplio para manejar estas tensiones? Y bueno, es un desafío político en primer lugar, no es solo un desafío técnico, pero vuelvo a decir que la clave está en el crecimiento económico. Y para que haya crecimiento económico hay que tener políticas de crecimiento. Este gobierno en la política económica priorizó absolutamente el tema fiscal y fracasó porque deja un panorama fiscal peor que el anterior, y a la cuestión fiscal supeditó los recursos de todas las demás políticas, porque tenemos un déficit más alto. Sin embargo, cayó el presupuesto de la educación, cayó el presupuesto de la salud, cayó el presupuesto de la vivienda, cayó el presupuesto de las políticas sociales. O sea, estamos en un panorama que requiere recomponer gradualmente todos esos presupuestos. Ahora, Mario, la llave es crecer, impulsar la productividad, que implica la incorporación tecnológica, la innovación, cosas que este gobierno básicamente no impulsó, la recapacitación de trabajadores, la competitividad, y eso pasa por mejorar la inserción externa, pasa por promover la competencia, pasa por tener una actitud más responsable hacia el tema cambiario. no, mientras te escuchaba me preguntaba, digo, si en realidad tú decís se redujo el presupuesto en todas estas áreas y al mismo tiempo aumentó el déficit, ¿a dónde entiende el Frente Amplio que fue ese dinero? Bueno, hay un tema de manejo de prioridades, ¿no? Claramente este gobierno favoreció con toda una serie de medidas a los sectores más acomodados de la sociedad. Ellos mismos plantearon que iban a priorizar a levantarle las trabas, el lastre que era el Estado a los Maya Oro, y que atrás de los Maya Oro íbamos a estar con un derrame para toda la sociedad y vamos a estar todos mejor. Evidentemente hubo momentos donde los Maya Oro se beneficiaron enormemente y el derrame nunca apareció. Hay un montón de dificultades en el terreno de los ingresos del Estado, incluso hasta el propio Consejo Asesor Fiscal que creó la ley de urgencia recomendaba en su momento no reducir el IVA, el IRPF y el IAS, como el gobierno lo hizo, obviamente en una actitud de definición política demagógica, ¿verdad? Después de haber aumentado el IVA. Que igual se supone que es una cifra, pequeña en relación a esos los gastos. Y sí, 150, 200 millones de dólares. Es pequeña y no es pequeña. Para algunas políticas 200 millones de dólares es bastante. Inyectar 200 millones de dólares en la educación o en la vivienda o en la salud, quizá obviamente con esa cifra no tendríamos, o con mucho menos de eso, no tendríamos los problemas que tenemos de acceso a los medicamentos en la salud pública, por ejemplo, ¿no? Bueno, distintos analistas señalan la importancia que tendrán las políticas que adopte el Banco Central del Uruguay. Bueno, vos estuviste al frente de esta institución. ¿Qué modificaciones considerás que serían fundamentales en relación a lo que ya hizo este gobierno? Y bueno, sí, hay muchas áreas de funcionamiento y de las políticas bancocentralistas que tienen continuidad, ¿verdad? O sea, acá no hay visiones refundacionales. Más allá de cómo se quisieron mostrar, hubo muchos componentes de continuidad, pero ¿no yo hubo creo que modificaciones entonces? Bueno, yo creo que hubo un tema de debate público todo este tiempo, que fue la actitud del Banco Central referida a la evolución del tipo de cambio. El valor del dólar en una economía como la uruguaya es una variable muy importante, afecta muchísimas cosas, entre otras cosas es uno de los aspectos que ayuda a entender por qué se creció poco en estos años. A veces se pone la pandemia como elemento, pero dejemos la pandemia. Después de la pandemia, Uruguay es de los países que menos creció en toda la región, y eso en buena medida tiene que ver con la falta de políticas de crecimiento que hablamos hoy, y con el hecho de que acá hubo un atraso cambiario enorme, al cual el Banco Central miró para el costado, lo soslayó, lo ignoró, y eso afectó enormemente la producción, el empleo, al punto tal de que se transformó en un clamor de cuanta gremial productiva hay en el Uruguay.
Creo que ahí sí hay que tener una tesitura bien distinta, entender que el Banco Central obviamente tiene que procurar niveles de inflación bajos, pero también tiene que procurar contribuir con el crecimiento económico y evaluar también la estabilidad financiera, no solo la estabilidad de precios, que son cosas que están en la ley orgánica, en su carta orgánica, es un mandato legal que tiene el Banco Central. Yo creo que la principal diferencia estaría en eso, ¿no? En que hay que tener un ojo en el conjunto de las políticas bancocentralistas, hay que tener un ojo en el mercado cambiario y acompasar la evolución del dólar en el mundo y no ver que a veces en el mundo el dólar se fortalecía y acá en Uruguay seguía cayendo. Y si miramos... No, dale vos, si querés. No, en realidad preguntarte si es posible mejorar esto de la competitividad manteniendo estos niveles de inflación que el gobierno destaca como un logro y que ustedes también han reconocido que es un logro. Sí, que tenía un componente artificial por el tema del atraso cambiario, pero esa discusión creo que está saldándose. Porque cuando el dólar estaba a 38, 39 y nosotros decíamos, el propio Banco Central está diciendo que tendría que estar 10, 15% más arriba. Hoy está a 43. O sea, ya no porque el Banco Central haya hecho nada, sino por otros factores, e incluso con una expectativa quizá de un fortalecimiento del dólar a partir de la asunción de Trump en Estados Unidos y de cómo va a impactar eso en las tasas de interés, en el proteccionismo, los precios y la inflación en Estados Unidos y la reacción de tasas de interés. Probablemente el dólar se endurezca, digamos, se fortalezca, pero ya digo, por razones que nada tienen que ver con la política en Uruguay, la política económica o cambiaria en Uruguay, el dólar hoy está 4 o 5 pesos más arriba y la inflación no varió sustancialmente. Así que de alguna manera la vida está mostrando que un poco lo que decíamos, parezco el Toto da Silveira, ¿no? Cuando lo veníamos diciendo, que subir el tipo de cambio o incidir en el mercado para que el tipo de cambio estuviera un poco más arriba no iba a tener ningún efecto significativo sobre los niveles de inflación. Si vemos a nuestros vecinos, Mario, Brasil en este momento pasa por una devaluación histórica del real. ¿Eso cómo afecta a nuestro país? Y bueno, obviamente eso afecta a nuestra relación competitiva. Nosotros también hemos, entre comillas, devaluado. O sea, en realidad no hay devaluación porque no hay decisión administrativa. Es una depreciación de nuestra moneda en este contexto donde está pasando en todas partes. Hoy cuando digo que no fue por acción del Banco Central que el dólar pasó de 38 a 43, es porque hay un proceso de fortalecimiento y de encarecimiento del dólar a nivel internacional, que es también lo que vemos en Brasil. Claro, si Brasil devalúa más rápido y más fuerte, nuestra relación competitiva con Brasil va a empeorar y evidentemente hay sectores que tienen su foco en la exportación a Brasil que la van a tener más complicada. Sí, justamente a eso queríamos ir, ¿no? Porque si bien Brasil es hoy el mayor destino de exportaciones en nuestro país, María Laura Rodríguez de la Unión de Exportadores dijo al diario El País que con esta devaluación las empresas exportadoras uruguayas estarán más desafiadas para vender bienes a Brasil y que también la exportación de servicios se puede ver afectada, en particular el turismo, ya que hará un disincentivo a la llegada de turistas brasileños. Bueno, esto es lo obvio, ¿no? Sí, claro. Como ya nos pasó con Argentina. Sí, claro. Momento. Yo en el caso de los turistas brasileños capaz que le asigno un impacto menor porque los turistas brasileños que vienen son de altísimo poder adquisitivo y vienen concentrados en los primeros días de enero. No va a afectar eso. No digo no va a afectar, pero no va a ser tan grave. Si la relación fuera con Argentina, sí, porque sabemos que de Argentina viene a hacer turismo gente de distintos niveles de poder adquisitivo, ¿no? Pero sí en la parte de bienes, donde Brasil, como bien decías tú, está siempre primero, segundo, junto con China, en los principales socios comerciales de bienes. Y ahí obviamente una devaluación más fuerte en Brasil dificulta la posibilidad de colocar productos uruguayos. ¿Puede llegar a equipararse con lo que pasó con Argentina, esta devaluación? Son mundos distintos. Los sectores que exportan a Brasil y los que exportan a Argentina hay bastantes diferencias y tienen formas de relacionamiento a veces con Brasil, incluso son propiamente empresas brasileras que están instaladas en Uruguay y exportan a sus propias. No sé, no haría tanto paralelismo.
Nos gustaría llevarte a otro tema ahora, Mario. Estamos en etapa de transición, armado... Del fútbol ya hablábamos. Estamos en etapa de transición, armado de gabinete. Y hemos hablado con distintos dirigentes del Frente Amplio sobre el peligro, podríamos decir, que significa el hecho de desarmar posiblemente el Senado para llevar los cuadros más importantes al Ejecutivo. ¿Vos qué criterio utilizarías? ¿Estás de acuerdo que existe ese peligro? No le llamaría peligro, pero además creo que es un proceso más o menos inevitable. Si en el Senado hay gente que también es necesaria para gobernar, porque el gobierno es muy importante, obviamente. Nos pasó de alguna manera en los gobiernos nuestros. Yo recuerdo el primer gabinete que armó Tabaré Vázquez, era la mesa política del Frente Amplio llevada al gabinete. Era una decisión política necesaria para dar la forma de toma de decisiones firme en un tiempo en donde el Frente no tenía la experiencia de gobierno. Yo creo que no hay que dramatizar eso, ¿no? Hay compañeros y compañeras de todos los sectores del Frente que más allá de los que puedan salir para el gobierno u otros lugares, a los entes, en fin, va a quedar una bancada importante capaz de dar la batalla política que hay que dar en el Parlamento. ¿Y vos qué criterio utilizarías para el armado? Porque se ha hablado, esto de los equilibrios. Y yo creo que, es difícil opinar en abstracto con esto, ¿verdad? Y hoy, obviamente, en concreto no voy a opinar, porque si hay algo que no voy a hacer es alimentar esta lógica de danza de nombres, que a veces parece más danza de operaciones que de nombres, en momentos donde es esperar 10 días y sabremos cuál es el gabinete que Yamandú defina. Pero evidentemente el tema de los equilibrios en el Frente, cómo se conforma el gabinete, es algo que va a dar señales de equilibrio vinculadas al Frente Amplio, porque no es solamente la relación Parlamento-Gobierno la que hay que cuidar. Una de las cosas que aprendimos del proceso de autocrítica, hay que cuidar mucho también la relación de gobierno con la fuerza política. Y por lo tanto, creo que el armado del gabinete sí da señales que creo que tienen que ir en la dirección del equilibrio, que van a ayudar a dar justamente esas mejores relaciones con el Parlamento y sobre todo ahí con la fuerza política. Ahora, sin entrar en nombres, ¿qué áreas? Apellidos tampoco. Tampoco. ¿Qué áreas le interesan a Serenistas o le pueden llegar a interesar? Es parte de lo mismo. Yo creo que más que no es que nos interesen. Nosotros hemos hablado en más de una oportunidad con Yamandú, con el Pacha, de áreas donde sentimos que podemos aportar. ¿Cuáles serían? Pero lo que pasa es que dicho ahora, en el momento que se está definiendo el gabinete, suena a que estamos diciendo queremos estar acá, acá y acá, y no es el caso, no es el caso. Pero evidentemente hay un conjunto de áreas donde la gente que integra Sereñistas ya ha participado en los gobiernos del Frente Amplio, ¿no? Obviamente en el área económica, en la Cancillería, en educación, en turismo, en desarrollo social, en fin. Hay una gama de cosas, pero de ninguna manera lo plantearía en términos de qué nos interesaría como sector. Y si pensamos más allá de las áreas, Mario, en qué representatividad creen que debe tener Sereñistas en relación a la votación que tuvieron y demás, ahí qué piensan. Y bueno, es lo que decía recién, ¿no? Evidentemente en la votación hubo una votación apabullante del MPP, y obviamente eso va a incidir en la conformación del gabinete, que además está representada más allá de la proporción de votos en el Parlamento. Porque el MPP tuvo, si ustedes me corregirán, el 42-43% de los votos. Sin embargo, tiene las 3/4 partes de los diputados y casi el 60% de los senadores, por cuestiones de la ingeniería electoral. Bueno, yo creo que obviamente el MPP va a tener un peso importante, pero creo que ahí va a estar la sabiduría de la conformación de un gabinete que dé señales de mayor equilibrio, ¿verdad? Yo creo que los espacios, nosotros votamos muy por debajo de lo que esperábamos, por supuesto, pero creo que le pasó eso a casi todos los sectores del Frente Amplio. Lista a lista seguimos siendo la tercera lista en votación dentro del Frente Amplio, y por lo tanto, bueno, entendemos, además de que contribuimos, creo yo, con cuadros valiosos en muchas áreas. Pero bueno, no especulemos mucho con eso ahora. Estamos a pocas horas, a pocos días de
de conocer un poco el armado de un gabinete, que es el que al cual vamos a respaldar sin duda, estemos donde estemos, en los próximos 5 años. Hubo fuentes del Partido Socialista, por ejemplo, que hablaron con La Diaria, que manejaban esto de que todos los sectores que tuvieran representación en el Senado deberían tener representación en el gabinete. ¿Compartís ese criterio? Mi criterio es el anterior, que es que la definición del gabinete dé las señales correctas en términos de los equilibrios en el Frente Amplio, y estoy seguro que ese va a ser un poco la tónica. Del Senado se puede salir para ser eventualmente ministro, pero también se puede salir para ocupar otras funciones. Por ejemplo, es el de intendente. Se ha manejado tu nombre para el intendente. Sí. Es diferente, porque vos salís del Parlamento a ser ministro y salís y no precisás renunciar al Senado, podés volver. Para ser intendente hay que renunciar. Te comentamos esto porque, bueno, se maneja tu nombre para la Intendencia de Montevideo, eventualmente para ser candidato, y en ese sentido el Movimiento de Participación Popular, que es el sector mayoritario, descartó ir con un nombre propio. Vos dijiste en el streaming la fórmula que no descartás esta posibilidad. ¿Ya has tenido conversaciones informales al respecto? Ha habido conversaciones informales, pero no hay nada definido. No está ni descartado ni definido, ¿no? Creo que hay etapas para las cosas. Ahora el foco está en la conformación del gobierno, y después el paso siguiente obviamente será mirar hacia las departamentales, que están ahí nomás, porque las elecciones van a ser en mayo, con el verano de por medio. Pero vamos paso a paso en eso. Primero el foco en el gobierno, después veremos lo otro. Vuelvo a decir, no descarto la posibilidad, tampoco la confirmo en el sentido de que esté definido que eso pase, pero bueno, va a depender también de la exploración que se haga, bueno, con el MPP y con otros sectores, no solo con el MPP. ¿Pero te gusta la idea? No, hay un momento o una circunstancia en donde el lugar que tiene uno no pasa por los gustos o las preferencias, sino pasa por las responsabilidades políticas, ¿no? Y obviamente está bien, pero uno puede decir, prefiero quedarme en el Senado, pues siento que es mi lugar, siento que voy a aportar más de ahí. Pero justamente ese no es el criterio que, cuando uno está liderando un espacio, se debe también a lo que le hace mejor al espacio. Y no es tanto si me gusta o no me gusta, o prefiero o no prefiero, y a o el Senado, o la Cancillería, o la Intendencia, o la OPP. ¿Y a Serenistas lo fortalecería la Intendencia? Son cosas a evaluar. Lo digo pensando también que sos el senador que está por Serenistas. Sí, ¿no? Obviamente los serenistas tenemos una necesidad, que es la de fortalecer estructura y fortalecer organización. Entonces, en esa lógica, tenemos que evaluar desde qué lugar institucional contribuimos también a ese objetivo. Ahora me quedé pensando porque vos decías que... Pero las hago pensar, ¿eh? Sí, claro, porque vos decías que si te vas a la Intendencia... Bueno, esperemos que vos también te vayas pensando, Mario. No, más bien. Renunciás al Senado. Que si te vas a la Intendencia, renunciás al Senado. Tenés que renunciar al Senado, no como cuando sos ministro, ¿no? ¿Queda algún representante igual de serenistas en el Senado? Sí, por supuesto. Sí, claro, queda Elvia. Elvia Pereira. Perfecto. Mi línea de suplentes es Elvia Pereira, bien, Graciela Villar, Martín Valcorba, y eventualmente en la segunda línea está Lilian Quechichean, ¿no? Bien. Ya que estamos hablando de serenistas, Mario, consiguió en octubre 4 diputados y un senador, que es tu caso. Esta es una representación menor que la que había obtenido en 2019. La Diaria había publicado ayer que la autocrítica que estaba prevista para ahora se va a correr para el mes de febrero. Igual, nos gustaría adelantar contigo, bueno, ¿cuáles serían esos puntos principales de la autocrítica? Primero quiero matizar, no está mal lo que dice la Diaria, pero quiero matizarlo. Bien. Porque lo que nos habíamos planteado era un proceso de evaluación crítica, que obviamente tenemos que hacer, de sereñistas en general. Y bueno, en realidad los sectores que integran sereñistas plantearon que el proceso fuera distinto, que en vez de hacer directamente una evaluación crítica de todos los sereñistas juntos, digamos, primero los sectores tuvieran la oportunidad de hacer su evaluación crítica, y todas esas van a ser ahora en diciembre. El fin de semana se reúne el PDC para eso, también en estos días se va a reunir la Asamblea Uruguay, Fuerza Renovadora va a hacer su instancia de evaluación el fin de semana próximo. O sea, va a haber un proceso de evaluación crítica ahora en diciembre de los distintos sectores. Y bueno, y después aunaremos obviamente después de pasadas las Navidades, la primera quincena de febrero es lo primero
hábil que tenemos para hacer esa síntesis, ¿verdad? Simplemente para matizar la idea de que acá no es algo que se pateó para adelante, sino que cambió el formato de la evaluación y que se va a hacer ahora en diciembre en los distintos sectores que integran Sereñistas. Yo creo que no va a haber una evaluación oficial única, porque creo que son muchísimos los factores que incidieron en este proceso y que cada uno le va a asignar la ponderación, la importancia, que no tenemos por qué coincidir. Hay procesos de mediano plazo, desde la conformación de convocatoria en 2021 para acá. Obviamente fue un proceso que ustedes saben bien, fue un proceso bastante sinuoso, que tuvo que ver con idas y venidas de compañeros, de sectores, que tuvo que ver con discusiones y muchas operaciones vinculadas a la candidatura y después a la bajada de la candidatura. ¿A qué te referís con muchas operaciones? Y bueno, los invito a recorrer los medios en esos 2 años para encontrar 8 o 10 procesos de filtraciones y cosas que intentaban obviamente influenciar la toma de decisiones tanto en la definición de la candidatura como de la bajada de la candidatura. Un proceso en donde evidentemente no fuimos capaces de consolidar las alianzas que teníamos pensadas hacer, que obviamente es un sector nuevo desde ese punto de vista, ¿no? Uno tiene un partido comunista que tiene más de 100 años, un MPP que tiene 35 años, bueno, nosotros teníamos 2 años. Después hubo procesos de campaña, sin duda, que obviamente debe haber decisiones equivocadas en cuanto a algunos de del proceso mismo de la campaña, o sea, cuestiones que vienen del proceso más o menos largo o relativamente largo, cuestiones de campaña, cuestiones de organización, estructura y recursos, ¿verdad? Los recursos en política pesan y mucho y ayudan a entender por qué a veces hay sectores que votan mucho y otros que votan menos. Bueno, la estructura, la organización y los recursos son algo sin duda que tienen mucho peso. Ahora, en tu caso, si tenés que priorizar cuál fue el tema central. No hay un tema central. No, te pregunto, además, porque el otro día estuvo Maía, por ejemplo, y lo primero que resaltaba era justamente esto de no haber podido aunar las ideas que se comparten en ciertos sectores en una única alianza. Bueno, ese es un tema importante, sin duda. Yo creo que hubo más temas, ¿no? Pero también hubo temas puntuales que afectaron la imagen del espacio, que fueron en buena medida publicidad negativa, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, el caso de Casas y Olmos, por ejemplo, todas estas operaciones que hablaba de ida y vuelta. Hubo más elementos. Yo preferiría, dada la ubicación que tengo en el espacio de Sereñistas, esperar a la evaluación de los compañeros, de las compañeras. Yo obviamente tengo una perspectiva de cuáles son factores que incidieron más, que incidieron menos. No son solo temas nuestros, hay un tema de contexto que es muy importante. La votación enorme del MPP nos afectó a nosotros como afectó prácticamente a todos los sectores del Frente Amplio, ¿verdad? El hecho de que el MPP de alguna manera lograra visualizarse como que iba tomando el centro político, que era un poco el espacio que nosotros representábamos. En fin, cosas que pasaron entre la nacional y la interna, porque nosotros votamos bastante peor en la nacional que en la interna, con lo cual no todo puede explicarse en el mediano plazo, porque si no, hubo cosas que pasaron entre la nacional y la interna que evidentemente también nos perjudicaron. En fin, hay diversos factores a considerar. Yo en la reunión previa que hubo de Sereñistas hice como una larga enumeración de factores justamente con esa lógica de esta no es mi evaluación crítica, solo es enumeración de factores que pueden haber incidido. Cada uno de ustedes podrá asignarle las ponderaciones, la importancia a cada una, o agregar otros temas, o pensar que algunas de las cosas que yo planteo no tuvieron importancia, en fin. Va a haber, creo, tantas evaluaciones como compañeros y compañeras hay en el espacio. ¿Y qué significa, Mario, para el Frente Amplio la debilitación del espacio socialdemócrata? Distintos referentes dentro de la fuerza política manifestaron preocupación por ello, como Mujica, Alboca Andrade. Tenemos que trabajar para seguir fortaleciéndolo, sin duda, ¿no? Vuelvo a decir, ahora viene una etapa de gobierno. Yo creo que los sereñistas tenemos
un montón de elementos para aportar en el gobierno, cuadros probados y jóvenes con muchas ganas de ser probados en la gestión de gobierno. Así que y hay que fortalecer estructura y organización, y para eso tenemos que obviamente redefinir un plan partiendo del punto de partida es el resultado electoral en esta instancia, y bueno, es un desafío que tenemos. Ni hablar que la pata sereñista en el Frente Amplio siempre fue y va a seguir siendo fundamental, el astorismo, la perspectiva también de que, porque a veces se razona como una cosa estática, de que está el ala marxista, digamos, el ala del MPP y el ala sereñista, y en realidad hay muchas ideas y concepciones que provienen del sereñismo, del astorismo, que yo creo que está claro que han ido penetrando en el conjunto del Frente Amplio. No digo que haya unanimidades, pero sí consensos más grandes, como por ejemplo en las formas de la política económica, la gestión de la economía, ¿no? Así que bueno, es un desafío político importante. Bueno, y hoy te preguntábamos por la intendencia, ¿no? Y por esta posibilidad. ¿Preocupa el tema de las finanzas, este debate que hay de las finanzas en la intendencia de Montevideo? De la misma manera que decimos que preocupa un déficit fiscal más alto que deja el gobierno y que recorta márgenes de maniobra para desarrollar políticas, lo mismo lo tenemos que razonar en el terreno departamental, en Montevideo o en cualquier otra intendencia, ¿verdad? Por lo tanto, bueno, vamos a tener que interiorizarnos un poco más en este panorama, que aparentemente sí es un panorama complicado, que obviamente va a restringir capacidades de políticas en el futuro, eso es ineludible. Pero que bueno, ahí siempre está el desafío político, ¿no? Porque implica que en un contexto de restricciones uno tiene que priorizar algunas políticas, llevarlas más rápido, y eso a veces implica enlentecer o sacrificar un poco otras, ¿no? O sea que el desafío de política en la intendencia sin duda va a estar condicionado por un panorama financiero que no parece ser reluciente. ¿Y cómo se llegó a este panorama? No tengo datos concretos con respecto a eso. Obviamente, eventualmente nos involucraríamos en eso, pero también nos tendríamos fe en el sentido de, como frente amplistas, tomamos un país destrozado ya en 2004-2005 y tuvimos la capacidad de reordenar. Pero estás diciendo que se podría agarrar una intendencia destrozada. No, pero estoy diciendo que creo que tenemos la perspectiva y las capacidades como para ordenar la casa eventualmente y poner prueba a las políticas necesarias, ¿no? Porque ahí digo, las versiones son bien distintas, ¿no? Entre lo que dice el oficialismo a nivel nacional, que dice hubo un muy mal manejo de las cuentas, y lo que dice la intendencia, que dice, bueno, nos retiraron fondos del gobierno nacional. También es cierto, claramente, por razones de definición política, el gobierno eliminó programas que favorecían a Montevideo y Canelones. Eso fue notorio y escandaloso, ¿no? Esas son de las cosas que hay que rediscutir con el nuevo gobierno. Si volvemos a tener un esquema, ¿verdad?, de financiamiento de las intendencias que retome programas que existían antes del 2020 y que fueron eliminados o recortados por parte de este gobierno. Esas son cosas que sí tenemos que discutir eventualmente en ese contexto. ¿Te parece que habría que dar marcha atrás en esto que decís? Yo creo que hay que volver a los mecanismos. Sí, fue toda una ingeniería de financiamiento de los gobiernos departamentales que el Frente Amplio desarrolló a lo largo de 15 años, que creo que se dio marcha atrás, y por lo tanto sí, estoy convencido que hay que volver. Hay que recordar que en los gobiernos del Frente Amplio se multiplicaron los recursos que fueron a los gobiernos departamentales. Si mal no recuerdo, de transferencias de gobierno central pasamos de unos 200 millones de dólares a unos 500 millones de dólares. Y bueno, con una distribución de las partidas generales, digamos, de las que son de libre disponibilidad de las intendencias, definidas no por el gobierno, sino por el propio Congreso de Intendentes. O sea, el acuerdo entre el gobierno y las intendencias era el monto o la proporción global de los impuestos que iban a las intendencias, pero después era el propio Congreso de Intendentes el que definía cómo distribuirlo. Ahí dimos mucha transparencia, ¿verdad? Incorporamos a Montevideo en esa distribución, porque antes Montevideo estaba afuera. Y a su vez hubo un montón de desarrollo de programas, obviamente los vinculados a
al desarrollo del interior, que es otro artículo de la Constitución, pero también programas adicionales de caminería rural, de caminería secundaria, en fin, etcétera, que también eran transferencias y ayudas al desarrollo de las infraestructuras, sobre todo en los distintos departamentos. Bueno, yo creo que todo eso tenemos que volver a reordenarlo, porque lamentablemente se fue en la dirección inversa a la de la transparencia y la democratización. Se fue en la dirección de recortar recursos según el color político de las intendencias, y eso claramente está mal. ¿Y esto pensando en qué? ¿Pensando en un eventual gobierno en las intendencias? Bueno, yo aspiro a que el Frente Amplio mantenga las 3 intendencias que tiene, y aspiro a que demos batalla en varias otras intendencias en el interior del país, ¿verdad? Siempre los resultados de las elecciones nacionales nos generan esa ilusión. Sabemos que las elecciones departamentales son animales distintos, juegan cosas diferentes, pero creo también que el Frente está en condiciones de dar batalla en varios departamentos. Incluso creo que un tema nacional que se discutió poco antes de la elección ayudaría a transparentar y democratizar las elecciones departamentales, que es reducir los mecanismos de clientelismo político que las intendencias tienen, que son en buena medida fuente de su actividad política en general. Y por ejemplo, el proyecto que naufragó en su momento del ingreso por concurso y sorteo a los gobiernos departamentales, de la misma manera que existe para el gobierno nacional, creo que tendría que ser de las primeras cosas que tenemos que poner sobre la mesa en el Parlamento, porque bueno, creo que ahí ayudaríamos a la transparencia y a reducir la capacidad de clientelismo político en los gobiernos departamentales. Senador Mario Vergara, muchísimas gracias por esta mañana aquí en Nada que Perder. Un gusto. Que te vayas siempre pensando, Mario. Por supuesto, eso es una actitud permanente. Gracias. Gracias.